Muy bien, amigos, amigas, estamos ya en nuestro segmento de la entrevista. Ya les habíamos anunciado que tenemos una interesante entrevista esta mañana con el arquitecto Guarionés Gómez Javier, que es el presidente nacional del CODIA. Es un arquitecto joven al frente de una importante entidad. Y interesante que esté con nosotros esta mañana porque ya ustedes conocen lo que ha acontecido en Haití y en la zona del Caribe, que Cuba tocó también, y la República Dominicana parte de los efectos de un sismo que en el caso de Haití ha vuelto a afectar de nuevo a Haití. Con las informaciones que han llegado hasta ahora, se está esperando más información oficial, 12 muertos, 188 heridos hasta ahora, y en espera el gobierno dominicano de información para ir a socorrer y apoyar en lo que pueda a nuestros vecinos, ¿no? Siempre se ha dicho, y no es la primera vez, ¿verdad? El mismo CODIA ha advertido que hace falta un poco más de control en las edificaciones, porque fíjense ustedes, en el caso de Haití, el hecho de que veamos en las fotografías que se han servido a la prensa de edificios derrumbados, es porque he oído decir que allí no se construye con mucha calidad en la construcción. Las varillas, la zapata, todo aquello que le da fortaleza a una edificación. Y son muy débiles. Cualquier movimiento no tan brusco los echa abajo. Entonces aquí también se ha hablado de que debe haber un poco más de supervisión, en fin. Y sobre todo, en el caso también de las inversiones públicas, escuelas que recientemente resultaron dañadas con un ligero temblor en alguna parte del país hace algunos días, provocó que muchas escuelas se dañaran y entonces vino la alarma de ¿por qué estas escuelas sufrieron daños? No hubo una supervisión en la calidad de esa construcción, en fin. Pero esto ya para discutirlo con nuestro invitado de hoy, a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, don Ramón. Bienvenido. Muchas gracias, Mercy. Saludar también a la teleaudiencia. A través de esta oportunidad que ustedes nos dan a nosotros, nos permiten llevar algún mensaje a la ciudadanía. Ni que hubiese sido programado, ni que nos hubiésemos imaginado de que durante el fin de semana 2 temblores iban a ponernos en alerta ante la situación que vive nuestro país, ante la vulnerabilidad de muchas de nuestras zonas. Y aunque no tembló aquí, tembló en Haití, como decía el doctor al inicio, nosotros tenemos muchas debilidades de construcción. Desde la organización que usted preside, ¿cómo estamos, cómo hemos ido avanzando para que el dominicano comience a tener alerta, no alarma, alerta sobre lo que son los sismos? Evidentemente, nuestro país, a raíz del terremoto que hace aproximadamente 8 años sucedió en Haití, ha avanzado en lo que tiene que ver con el código sísmico, lo que tiene que ver con las normas de construcción. Sin embargo, no es suficiente con que tengamos esas normas, porque aquí lo más importante en este momento, entiendo yo, que es reducir lo que es las construcciones o la construcción ilegal y que tiene un alto nivel de irregularidad. Por ejemplo, los asentamientos informales, en este caso, son los que tienen el mayor riesgo, esa zona de alta vulnerabilidad, donde la gente anda buscando una solución habitacional y que por sus propios medios, sin tener ningún tipo de orientación, entonces pues allí construye y evidentemente esto representa un peligro para esos ciudadanos que buscando una solución construyen de esa manera. Esa es la parte más difícil porque ahí se involucran una serie de aspectos. Es el ciudadano que quiere tener un pedazo o levantar una vivienda en cualquier parte, pero es también el político que se lo permite en razón de la politiquería. Si yo te permito que tú hagas eso y pones una bandera de un comité del partido, no hay problema. Eso lo vemos mucho. Aquí hay incluso barrios, yo conozco el caso del barrio Moscú en San Cristóbal, que está por debajo del nivel del río. Óigase bien, ¿eh? O sea, eso es inundable por naturaleza. Sí, así es. Y las autoridades políticas que fueron los que le dijeron a esas personas, vamos a sentarlo ahí, no tuvieron reparo en decir, caramba, y mira que hubo ingenieros ahí en eso. Caramba, esto está por debajo del nivel del río, vamos a hacerle por lo menos algún tipo de infraestructura de saneamiento
qué sé yo no soy ingeniero, para que las aguas que pueden inundar esos solares ahí puedan salir. No, simplemente construyan. Ahora, el barrio Moscú en San Cristóbal, llueve un poquito y se inunda. Y establecer ahí un sistema que los ayude costaría muchísimo dinero de un ayuntamiento del Estado que no los tiene para eso, ¿no? Es así, es así. De hecho, hemos visto que la mayoría de nuestros barrios se han desarrollado, vamos a decir, en una práctica de invasión, donde la gente va a ocupar los terrenos y que luego en tiempos de campaña allí se le dota a los servicios, como el servicio de agua potable, se le hacen calles, porque realmente lo necesitan. Y yo creo que de los pocos países en donde las invasiones tienen cierto nivel de, vamos a decir, de legitimidad. Sí. Aquí se habla mucho. Teniendo nosotros una entidad como la de ustedes, ¿pasa algún sedazo por los constructores? Antes, claro, sé que debe tenerlo el gobierno, pero a nivel de el CODIA, ¿tiene algún requerimiento? ¿Se someten planos? ¿Tienen una supervisión? Esto lo digo porque a veces tenemos construcciones por las que hemos pagado 2, 3, 4, 5 millones, lo que sea, que al final no han pasado 3 años de esta construcción y comienzan los males. Tiene que cubrirlo el que hace la inversión. ¿Qué garantía me da el CODIA de que yo pueda someter a un constructor irresponsable? Y lo digo porque hace poco vi un reportaje que me llamó muchísimo la atención de la ciudad Juan Bosch, un logro de este gobierno que ya comienza a presentar grandes dificultades cuando es una de las mayores obras que tiene el presidente Danilo Medina. ¿Tiene en la ciudad Juan Bosch? Sí, hay uno de los edificios o de las construcciones, acuérdense que son varias construcciones, y esta semana, la semana pasada, un grupo de propietarios con imágenes dolorosas, horribles. Ah, no lo vi de eso. Filtraciones, Pero, óxidos y descuido en uno de sus edificios. Pero se supone que la ciudad Juan Bosch la están construyendo empresas privadas. Privadas para el gobierno. Para el gobierno, porque el gobierno exactamente. Entonces, si ese suplidor cometió esos errores para el gobierno, ¿cómo puede ustedes a nivel profesional someterlo? Por ejemplo, los abogados someten y te dan pena de 2 años sin poder ir a Mira, eso es un detalle importante porque se supone que son empresas, por lo menos algunas muy conocidas. Claro. Sí. No sé quién, ¿dijeron qué empresa fue? Sí. No es la que casi todo. No deben ser de las más importantes, ¿no? No, pero es una empresa que al ver aquellas filtraciones, aquel deterioro, cuando, yo le voy a decir la verdad, yo he estado una sola vez en Ciudad Juan Bosch y yo salí encantada de ahí. Yo dije, Dios mío, Es un buen proyecto. ¿Por qué esto no se hace en No, otro pero sitio? un proyecto como eso que es icónico en la parte de construcción de viviendas del gobierno con una serie de facilidades para clase media, media baja. Entonces, si hay ya ese caso, el gobierno tiene que actuar drásticamente. La ley 6200, que es una de las leyes que conforman nuestra institución, es la ley que norma el ejercicio profesional de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura en República Dominicana. Nosotros en estos momentos estamos fortaleciendo todo lo que son nuestros supervisores e inspectores a nivel nacional para hacer valer la ley 6200. Es muy importante esa parte que usted menciona. Nosotros tenemos un tribunal disciplinario, que es el tribunal que juzga los temas que tienen que ver con el orden ético, pero como le decía al principio, no basta con que tengamos las normas. Hemos visto, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con la construcción de muchos proyectos, tanto estatales como proyectos privados, hay una debilidad en la supervisión. Pues yo puedo tener un proyecto perfectamente diseñado, con sus cálculos estructurales, un buen presupuesto balanceado. Sin embargo, si eso que yo tengo en los papeles, que son la esencia de esa construcción, no se lleva a cabo de una manera rigurosa, es decir, que el acero, si ese acero que está en el diseño no se coloca de manera apropiada, pero de igual modo, si la dosificación, por ejemplo, de los agregados, la arena, la grava, el cemento, no se coloca de manera apropiada, es más para atrás, arquitecto. Pueden haber situaciones. Es más para atrás. Sí. No es que no se coloque de manera adecuada, porque eso es parte de la supervisión. Es que el bloque y la varilla, de donde sale y donde se construye, salgan con la calidad requerida y las normas con establecidas. Las normas internacionales. Es por ahí la cosa. ¿Qué tiempo tiene un inquilino para demandar a un constructor? Mire, ahora hay una confusión con eso. Y de hecho, tanto ACOPROVI como el CODIA, la Cámara de Construcción,
se han estado reuniendo con el interés de separar lo que son los vicios de construcción a lo que son daños menores, porque una cosa son los vicios de construcción y pudiera ser, por ejemplo, que una pintura se esté cayendo de un muro, pero no por vicio. Entonces, ahora mismo, lo más importante ahí es separar hasta dónde el constructor, hasta dónde el promotor del proyecto tiene responsabilidad. Porque hay, por ejemplo, y se han dado esos casos, donde algunos adquirientes de apartamentos demandan por cualquier cosa y muchas veces con la intención de no cumplir con el pago o generar una situación de equilibrio económico. No, pero yo me refiero a cosas estables. Por ejemplo, si yo puedo ir al CODIA y poner una denuncia de mi edificio por una mala construcción, se supone que se manda un supervisor, una gente que pueda inspeccionar los errores que hay ahí. ¿Cuántos años me da la ley para yo tener ese margen? Mire, normalmente cuando se vende un inmueble, ese inmueble tiene una garantía y se entiende que ya al cumplirse el año, si hay algún tipo de situación, vamos a decir, de vicio de construcción, debe verse. Esta institución, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, es la única institución que por ley está para dirimir esos conflictos, y es por eso que cuando se presenta un caso, los tribunales envían ese caso al colegio, al CODIA, para que el CODIA envíe un perito y entonces se verifique cuál es la razón por la cual existe esa falla, si es un vicio o si es otra cosa. Volviendo al tema de los sismos y que este fin de semana pues nosotros sentimos que de alguna u otra manera se movió la tierra, sí. Volvió, se encajó como sea, pero se movió y nos asusta. Nosotros hemos superado alguna prueba, nosotros estamos acorde a las normas internacionales para construcción. Y esta pregunta viene porque hasta el propio gobierno construyó en una zona en La Vega hasta que creció el río y se inundó. ¿Cómo se puede, cómo a nivel del CODIA ustedes han podido controlar esos ímpetus de construir donde la gente quiera y como quiera? Nosotros tenemos una gran preocupación. Nuestro país, nuestra isla, es una zona de alta actividad sísmica. Ustedes saben que son 13 fallas que cruzan toda la isla en la dirección longitudinal, y precisamente este terremoto que acaba de suceder en Haití, en la misma isla, está cerca de la falla septentrional, ya al final, allá arriba. Y decía en principio ahorita que las normas están perfectamente. Ahora, ¿cuál es la preocupación que tiene la institución? Son las construcciones ilegales, pero además que no estamos cumpliendo a cabalidad con la ley 147/02, que es la ley que tiene que ver con la gestión de riesgo. Con la gestión de riesgo, ustedes saben que la gestión de riesgo involucra a todas las instituciones, primero al presidente de la República, que está haciendo lo suyo, yo sé que lo está haciendo, que ha dado muestra de ello. Sin embargo, todos los ministerios que están involucrados ahí, entiendo yo que al día de hoy no están todos cumpliendo con la ley, porque se entiende que se debe hacer un plan nacional de gestión de riesgo cada año. ¿Qué implica esto? Esto implica que, por ejemplo, si hay zonas que son de alto riesgo, las instituciones como Obras Públicas, entre otras instituciones, tienen que ir allí y verificar si hay algún tipo de debilidades. Ustedes saben que cada cierto tiempo tenemos la temporada ciclónica, que termina el 30 de noviembre, pero que además durante todo ese periodo suceden un sinnúmero de cosas, de inundaciones, y por qué no, como el caso que acabamos de ver. Hace aproximadamente unos 15 días ya el CODIA había advertido, a raíz del terremoto que vimos nosotros en Montecristi. Fue un terremoto de 5,2. Este que vimos en Haití, primero de 5,9, y en menos de 24 horas tenemos otro de 5,2. ¿Qué nos dice a nosotros? Que debemos prevenir, porque no es lo mismo ser reactivo que ser preventivo. Si nosotros preparamos a la ciudadanía, si todas las instituciones, ya tanto públicas como privadas, se preparan, yo entiendo que pudiéramos tener nosotros mayores resultados, porque los terremotos son impredecibles, no hay forma de predecir un terremoto. Pudiéramos nosotros tener medidas quizás con los huracanes y ese tipo de fenómenos naturales, pero los terremotos son sorpresivos. Pero si tenemos una ciudadanía y si tenemos además las instituciones que están preparadas para eso, yo entiendo que los daños van a ser menores. Sí, arquitecto, si aquí ocurriese un terremoto de una magnitud, zafa, ¿no? Dios nos libre, pero eso puede acontecer. Sí, así es.
si o sea, de 6, categoría catastrófica, ¿dónde se ocurrirían los peores daños, de acuerdo a lo que usted señala? ¿En los lugares donde no ha habido supervisión o aún donde se supone que hay las normas establecidas y la supervisión? Bueno, O sea, usted habla de los lugares donde se construye sin normas, en las barriadas, Sí. pero también en la zona céntrica, donde hay edificios muy altos, de muchísimos pisos, hay control. Porque yo he oído gente que dice que se violan también las normas. Sí, pero la mayoría de los proyectos que cumplen con toda la permisología y nosotros hace aproximadamente una semana, algo más de una semana, y nosotros enviamos unos técnicos a Montecristi a evaluar las edificaciones que sufrieron daños allá, escuelas y hospitales, y vimos un fenómeno muy interesante. Y la mayoría de las escuelas que fueron construidas con el programa de edificaciones escolares no fallaron. Las edificaciones que fallaron en su gran mayoría fueron edificaciones viejas y que muchas de ellas fueron intervenidas y fueron remozadas. Sin embargo, esas edificaciones fallaron. Ah, edificaciones escolares. Escolares. Viejas. Viejas, Sí, fallaron. viejas. Construidas, qué sé yo, en los gobiernos de Balaguer, por ejemplo. Construidas en diferentes Etapas. periodos. Y yo Sí. digo que este país es bendecido por Dios porque hemos tenido dos movimientos El vacación telúricos. aquí. Dos movimientos telúricos y los dos han sido fines de semana. Imagínese usted que en una edificación escolar donde hay niños que no tienen información, que no saben cómo van a reaccionar frente a una situación como esa, que la gente termina tirándose muchas veces. Y es por ello que yo digo que tenemos que preparar a la población. De hecho, en las escuelas tenemos que hacer simulacro de qué hacer cuando viene, por ejemplo, un fenómeno natural y específicamente si hay un terremoto, porque es que no sabemos. Pero gracias a Dios, los dos movimientos telúricos han sido fines de semana. Imagínese usted. Esa es una buena recomendación al Ministerio al Gobierno y al Ministerio de Educación, porque se han hecho simulacros en algunos casos. Pero no tenemos Pero conciencia de sí, educación. en las escuelas es donde más debe hacerse. Nosotros no Sí, así es. tenemos, y yo creo que el CODIA puede hacer una excelente labor social, orientándonos de alguna manera, tanto a nivel de educación inicial, secundaria o en educación superior, de cómo debemos comportarnos ante una catástrofe de esta magnitud. Y yo lo digo por experiencia propia. La primera vez que yo sentí un movimiento fuerte en el apartamento donde yo vivo, primero estaba sola, y segundo, el nerviosismo fue tal del movimiento y el ruido que yo no encontré la puerta. La gente se desorienta. Yo no encontré la puerta, pero yo estaba parada a pocos metros de la puerta, pero me asusté tanto que no la encontré y entendí por qué tanta gente sale corriendo y se tira Sí, por se donde perturba, primero sí. encuentra. Así es. Entonces, si nosotros no hemos hecho, quizás a nivel de educación no tenemos esa formación, porque lo que venimos de pueblo claramente podemos recordar y decir que las señoras y señores mayores cuando temblaba la tierra salía para el medio de la calle y se daban en el pecho. Perdón, señor, perdón. Se arrodillaban. Se arrodillaban. Yo me acuerdo como ahora de quienes lo hacían. Yo vi eso. Usted vio eso muchas veces. Entonces, ¿por qué no desarrollar mira ahí, atiende Campuzano para que dividas conmigo, una labor social que nos permita a nivel de cápsulas en las redes sociales, a nivel de charlas y orientaciones en las escuelas, cómo enfrentar una situación como esta? El CODIA tiene un capítulo, el capítulo de riesgo, que corresponde al Consejo de Dirección de Núcleo de Ingeniería. Nosotros no hemos parado de trabajar. Nosotros tenemos nuestro plan de gestión de riesgo, que lo hemos tenido todo el tiempo, pero que además, por ejemplo, en la zona colonial, que lo hicimos como piloto, con todas las juntas de vecinos y los comerciantes también, ya ese plan está montado en toda la ciudad colonial. De hecho, en la semana pasada también reunimos a los demás capítulos que componen nuestra institución a los fines entonces de llevar eso hacia afuera. En el pasado, nuestra institución, el CODIA, desarrolló planes de gestión de riesgo para instituciones gubernamentales también, y estamos a la disposición de hacerlo para la ciudadanía. Nosotros contamos con una membresía de 39.400 miembros diseminados a nivel nacional, con 8 regionales en las cuales tenemos presencia, tenemos oficina y tenemos también activas 16 delegaciones. Es decir, nuestro colegio
tiene presencia a nivel nacional y estamos preparados y a la disposición para ello. ¿En este momento han tenido algún contacto directo con una entidad parecida o igual en Haití, luego de los temblores? Al momento no, de manera directa nosotros no, pero sí tenemos un miembro que es miembro de la Comisión Nacional de Emergencia. Tengo que ver si ya ellos, a través de la Comisión Nacional de Emergencia que maneja el Estado Dominicano, a ver si ya ellos tienen planes. De ser así, yo estoy seguro que nosotros somos los primeros, porque tenemos representantes. Pero si usted allí. Tiene 39.000 miembros, fue que me dijo. 39.400 ¿Cuántos dominicanos, miembros del CODIA, trabajan en Haití? Esa estadística no la tenemos. Porque usted sabe que las empresas de construcciones más grandes de nuestro país operan en Haití. Sí, operan en Haití. Nosotros no tenemos el dato preciso, pero sí tenemos alrededor de unos 2.000 miembros de nuestra institución que trabajan de manera interrumpida en Haití. O sea, que van y que vienen. Pero no le puedo decir con punto y coma, pero sé que pasan esas cifras. Por cierto, después de la experiencia que hemos tenido, que en el desarrollo de la industria de la construcción, que empresas nacionales se han internacionalizado. El Grupo Estrella, por ejemplo, es uno destacado. Opera de lado y lado. Opera de lado y lado. Opera de lado y lado. Sí. Pero también está el del senador, la empresa del senador. No, eso no está ahí ya. Claro, que ha construido en Haití. Ese señor está demandado, doctor. Bueno, pero aparte de eso, yo me refiero, es que aparte de ese tema. Él no sigue construyendo. Me refiero, hay una empresa que tiene. Hay muchas empresas dominicanas. Hay muchas empresas que ha construido en Puerto Rico, que ha construido en Haití, que ha construido o ha participado en concursos en otros lugares. Y todavía están participando. En Centroamérica. Entonces, me parece que aparte del tema de la corrupción y eso, y los sobornos, entonces, que eso siempre opera en la industria de la construcción en todas partes del mundo. Eso es lobby. Bueno, pero se hacen, en Haití también se han hecho buenas licitaciones donde muchas compañías dominicanas la pregunta están construyendo viviendas. ¿Se ha incentivado eso? ¿Y qué cantidad de empresas de construcción de la República Dominicana están trabajando internacionalmente? Sí, hay muchas empresas, porque ustedes saben que ya las barreras físicas desaparecieron del mundo. Es decir, las empresas, las personas que ofrecen servicios, también como personas físicas. Pero eso también lo sabemos, por eso le estoy preguntando. Ya eso internacional. ¿Cuál es el dato? Porque el dato en números, él quiere saber. ¿Son 10, son 20? No, son más, sobrepasan. O sea, hay muchas empresas dominicanas de las cuales tenemos conocimiento y que nos vamos a reservar el nombre. Licitan en Haití, pero también personas físicas, como ingenieros, arquitectos también, que trabajan en Haití y participan en licitaciones hechas por la ley, cumpliendo con eso, y que van y vienen, como les decía ahorita, y están ejerciendo allá. ¿En qué países? Le estoy hablando específicamente en Haití también. ¿Y qué otros lugares? En otras islas también, en Puerto Rico también, en la isla Turcos y Caicos también hay compañías que están diseñando. Pero en Puerto Rico y que diseñan y construyen. En Puerto Rico no, en Haití pueden irse todas las empresas de construcción que hay en el país y ni así se arregla. Porque el Estado debería fomentar eso. Porque esas empresas nacionales que van y ganan un concurso fuera y se ganan un dinero en dólares o en los pesos del país donde trabaje, deben pagar impuestos en la República Dominicana. Pero son grandes, doctor. Y los grandes no se pagan. Supone que deben pagar impuestos a la República Dominicana. Esa empresa de Odebrecht y las empresas brasileñas que han estado, y que ahora esta Odebrecht tiene un escándalo, pero está Andrade Gutiérrez y hay otras. Sí, le paga, óyeme bien cuál era, el Estado brasileño da el financiamiento, esas empresas vienen y construyen, pero ellas depositan sus capitales allá y le pagan impuestos al Estado brasileño. Sí, es así, evidentemente en Brasil lo que tiene que ver ya con el tema de los impuestos, vamos a decir la parte impositiva, son más rigurosos que nosotros aquí, hay mucho menos evasión. Mire, ya lamentablemente el tiempo es muy corto, no me parece un agente de la MEVE vestido de otro color haciendo señas, pero me gustaría una recomendación final a nuestro público, sobre todo a nivel del tema de edificaciones y cuidado y lo que ustedes como especialistas manejan de lo vulnerable que pueden ser algunas de nuestras zonas. Sí, en términos genéricos pudieran decir primero a las autoridades que vamos a organizar nuestro país, vamos a cumplir con la ley 147-02 sobre la gestión de riesgo y vamos a preparar a la ciudadanía para que esas zonas donde hay alta vulnerabilidad al momento de ocurrir un siniestro
o cualquier situación de fenómeno natural, que no haya tantas pérdidas humanas, pero también que no haya pérdida de sus propiedades y que el entorno que se conserve. Está también la ley 6400, que es la ley que tiene que ver con medio ambiente y recursos naturales. Es decir, nosotros tenemos un marco jurídico que tiene todas las herramientas para nosotros tener una ciudad segura, una ciudad tranquila, un país en orden. Simplemente lo que hay que hacer es cumplir la ley y recordar que nuestra institución, el CODE, atiende a los profesionales preparados y está a su disposición a los fines de servirle para que la ciudadanía tenga construcciones seguras y que estén orientados en lo que tiene que ver con la gestión de riesgo. Arquitecto Guarionés Gómez y Javier, presidente del CODIA, gracias por asistir al programa. Interesantes sus declaraciones. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes nos vemos mañana.